maldiciones generacionales. Vamos a hacer una corta oración para que sea el Espíritu Santo el que tome el control de la palabra y también de cada uno de ustedes a esta hora en sus hogares. Señor, te doy gracias y te damos las gracias por esta mañana tan hermosa, por este día tan precioso que nos has regalado como iglesia, de poder compartir una porción de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú gobernando, Señor, en este momento en cada hogar a través de tu palabra, Señor. Cierra mis labios y voy a hablar cosas mías y ábrelos para hablar tu palabra, Señor. Que podamos ser comunicadores, instrumentos, vasijas en tus manos a esta hora, Señor, y que esto que vaya a suceder, Señor, en el mundo espiritual, Señor, sea una victoria establecida en cada uno de mis hermanos, en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos dicen amén y amén? No sé si ustedes han escuchado este término, ¿no? Maldiciones generacionales. En el ámbito espiritual y en el ámbito cristiano, vamos a decir lo que religioso, ¿no? Pero en el ámbito cristiano hemos escuchado esta palabra, ¿no? Maldiciones generacionales, cargas generacionales. Vamos a hablar un poquitico de los términos de una manera popular, cómo se encuentran en el diccionario, cómo nosotros también los conocemos y los manejamos. Quizás tú te vas a identificar con esas definiciones que traemos a esta hora. Maldiciones, ¿no? Vamos a dividirlo en dos. Maldiciones generacionales. ¿Listo? Vamos a definir maldiciones primero. Tengo algunos significados. Maldición viene de la etimología maldecir. Maldecir, es decir, cosas malas. Decir cosas malas. Maldecir. Palabra o frase grosera con la que una persona muestra su gran enfado. También cuando se dice deje de decir maldiciones, su abuelita le decía a usted deje de decir maldiciones. Las maldiciones son aquellas palabras que utilizamos de forma grosera, altanera, palabras de grueso calibre. Por eso no son bien usadas para el pueblo de Dios, tú que ya conoces del Señor. Entonces eso es una maldición. También lo definen como expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea el mal para una persona. Cuando de nuestros labios o de labios de alguien salen palabras con malos deseos, ojalá que le vaya mal en la vida, ojalá que fracase en la vida, ojalá que lo deje su esposa, ojalá que le caiga a usted una enfermedad terminal, ojalá sus hijos salgan vagos, ojalá sean ellos drogadictos, ojalá lo echen de la empresa, etcétera, etcétera. Cuando se desean cosas malas sobre una persona y se expresan con mala intención, eso también es una maldición. No sé si ya te estás ubicando. Maldición también es conjunto de males que sobrevienen a alguno y que los supersticiosos atribuían a castigo providencial o a la influencia de un genio maléfico. Es decir, como cuando tú decías esta persona tiene un sarpullido o una sarna en su cuerpo, eso es que le están haciendo algún trabajo, eso es que alguien le está haciendo brujería, eso es que alguien está yendo donde un brujo, donde un hechicero y le están haciendo algo, porque hay cosas que están sucediendo en esa persona. Mire cómo está de acabado, mire cómo está de delgado, mire que de la noche a la mañana se enflacó y dicen que ninguna enfermedad tiene, que ha ido a 1000 doctores y ninguno le halla el chiste. Eso es que le están haciendo algún maleficio. A eso también se le llama maldición. No sé si usted se ubica también con esa terminología. La siguiente definición de maldición. En el mundo religioso, esto puede interpretarse como una carga espiritual, presencia o espíritu que persigue y acecha a una persona de un lado a otro. Un peso o molestia que lleva consigo la mayor parte del tiempo, y toda esta carga trae consecuencias al ser humano que la posee y los que lo rodean con efectos negativos. Ya un poquitico más metiéndonos en el mundo espiritual que conocemos, todos sabemos que hay un Dios y que hay un enemigo, que está Satanás. Pero debemos tener en cuenta algo: Dios está por acá y Satanás está por allá bien abajo. ¿Listo? Aunque hay un antagonista y un superhéroe, por así decirlo, en la historia de la humanidad, a Dios siempre debemos colocarlo en otra posición. Yo lo he dicho 1000 veces y hoy quiero recordárselos. Usted va a encontrar en internet muchas pulseadas de Cristo con Satanás. No sé si ha visto esa imagen en internet. A mí me choca en lo personal. A mí no me gusta cuando muestran a Cristo o a Dios haciendo una pulseada con Satanás. Ahí como que el que le gane. ¿Pero por qué? Primero, Cristo ya lo venció en la cruz hace más de 2000 años. Y segundo, Satanás es creación o criatura del Señor. Él está sometido a Dios. Él no tiene la misma potestad, los mismos atributos que tiene el Señor. No los tiene. No tiene el mismo poder, dominio ni control. Entonces, sí sabemos que está un enemigo que se está moviendo y no ignoramos sus maquinaciones.
El hecho de que Él no tenga la misma autoridad, el mismo gobierno y la misma grandeza de Dios no quiere decir que ignoramos sus maquinaciones. La palabra dice, no ignoréis las maquinaciones del adversario, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él tiene sus demonios, Él tiene sus espíritus diabólicos, Él tiene un mover antagónico en el mundo espiritual y a eso también se le pueden atribuir maldiciones, cargas espirituales negativas de parte del enemigo sobre las personas. Ahora, eso dicen las definiciones populares que usted y yo conocemos o las definiciones que nos da el diccionario. Recuerde, sobre maldición. Ahora, la otra parte de la prédica es generacionales. Maldiciones generacionales. La palabra generación es acción y efecto de engendrar, es decir, de dar vida a un nuevo ser. Sucesión de descendientes en línea recta. Es decir, cuando hablamos de una generación o generacional, estamos hablando de los hijos, los nietos y así sucesivamente. Esas son nuestras generaciones que vienen después de nosotros. Generaciones que ya existen o generaciones futuras. Entonces podríamos unir las dos palabras de la prédica. Maldiciones generacionales. Entonces podríamos concluir de la siguiente manera. La conclusión más popular sería: las maldiciones generacionales son todas las palabras y fuerzas negativas que recaen sobre los hijos de forma hereditaria. Es decir, sencillamente porque nació, porque existe, ya sobre él recaen maldiciones. ¿A través de quiénes? De sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y etcétera, etcétera, hacia arriba o hacia abajo. Ponerles un ejemplo quizás, que sobre mí como hijo de mis padres queridos recaiga una maldición porque ellos llevaban una vida de maldición. Entonces sencillamente yo nací y por nacer heredo maldición sobre mi vida. Heredo cosas negativas sobre mi vida, fuerzas negativas sobre mi vida, fuerzas demoníacas sobre mi vida. Toda una vida de desaciertos y de cosas malas que me van a acontecer porque heredé maldiciones. Esas serían las maldiciones generacionales. Y tiene sentido. Sin embargo, como estamos aquí, es para escuchar la poderosa palabra del Señor, vamos a atinarle y acertarle, a dar en el blanco, como diría el tirador de flecha. Vamos a apuntar a la diana. Vamos con la palabra siempre a la fija, porque lo demás pueden ser especulaciones o cosas muy subjetivas, muy pensamientos de nosotros. Pero la palabra es totalmente objetiva porque es palabra de Dios, es la verdad absoluta. ¿Qué dice la Biblia sobre las maldiciones? ¿Sabías que la primera vez que aparece la palabra maldición está en Génesis capítulo 3? Todos recordamos esta escena en Génesis capítulo 3, la caída del hombre. De hecho, creo que dice la versión Reina Valera de 1960, porque fue en el momento en que el Señor puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. ¿Para qué? Lo gobernasen, para que fuesen felices, para que lo disfrutaran. Solamente que de un árbol no podían comer, y de ese árbol ya conocemos la historia. Fue tentada Eva a través de una serpiente, tipo prototipo de Satanás, del diablo, y luego por consiguiente Adán, por obedecer a su mujer, también comió de este fruto prohibido. ¿Qué sucede después? Dios viene a arreglar cuentas, a encararles a ellos, a Satanás, a la mujer y a Adán. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 14 de Génesis 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Todos los días de su vida la serpiente ahora se arrastraría, polvo comería, es decir, maldita serás. Recayó sobre la serpiente, recayó sobre el tipo de Satanás que era esa serpiente, esta maldición. Ahora dejemos claro, ¿quién envió esa maldición sobre la serpiente? ¿Quién fue? Muy bien, Dios fue el que envió esta maldición sobre la serpiente. Dios tiene toda potestad y autoridad de bendecir, pero también de maldecir. Hoy no vamos a hablar de las bendiciones, eso nos queda para otra invitación, para otro sermón, para otra prédica. Hoy nos vamos a enfocar en las maldiciones, maldiciones generacionales. Aquí quien maldijo a la serpiente fue Jehová Dios. Sí, señoras y señores, fue él. Saltémonos al versículo 17 y 18 de Génesis 3. Al hombre le dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, diciendo: no comerás de él, entonces maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de
tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces Dios también maldijo la tierra. ¿Quién fue el que la maldijo? Dios. Ahora diga conmigo, gracias Adán, porque tú y yo tenemos que trabajar todos los días para llevar el pan a la mesa, a la alacena, a la casa. Lo más posible, según la teología y gente que estudia mucho más de la historia de la Biblia, dicen que quizás el ser humano había sido diseñado primero para no morir nunca, para ser eterno. Y segundo, para que en esa eternidad solamente se dedicara a disfrutar de la creación de Dios, de la grandeza de la creación de Dios. Que la tierra produciría por sí sola el alimento que necesitamos y no produciría mala hierba. Y la tierra no sería mala. La tierra sería fructífera, el hombre no tendría que ararla, ni trabajarla, ni labrarla, ni mucho menos. Pero a partir de ahí, ¿quién maldijo la tierra? Dios. Es lo primero que debemos resaltar. Es lo primero que debe quedarnos claro en este lugar, en esta hora, en este momento. Y lo segundo es que la maldición no viene porque sí, no viene por sí sola. El Dios que maldijo la tierra y el Dios que maldijo la serpiente lo hizo como consecuencia. Diga conmigo, como consecuencia. Y la consecuencia fue la maldición. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán? Desobedecer. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Desobedecer. ¿Y qué fue lo que hizo la serpiente? Querer tentarlos a ellos, ser semejante a Dios. Entonces, que nos queden súper claros estos dos conceptos. Quien envía la maldición es Dios. Y quien recibe la maldición, o por qué es la maldición, como consecuencia de la desobediencia. Para que esto nos quede más claro, mis hermanos, amigos, iglesia, vamos a revisar un concepto de Deuteronomio 28, 15 al 20. Cuando tú lees desde el principio el capítulo 28, vas a leer algo así como bendiciones por la obediencia. Ahora, en Deuteronomio 28, 15 al 20, como estamos nosotros enfocados hoy en las maldiciones, estas son las maldiciones por la desobediencia. Pero acontecerá, si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y te alcanzarán por no oír la voz de Dios, por no obedecer al Señor. Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en el entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Aquí se afianza el concepto que les hablamos en Génesis. Primero, ¿quién es el que maldice? Dios. Segundo, la maldición viene como consecuencia de la desobediencia. Y eso quiero que quede claro, porque a veces nos cuesta decir, ¿cómo así que las maldiciones vienen de Dios? Lo acabamos de leer en Génesis y lo acabamos de leer en Deuteronomio. No podemos leer toda la Biblia, pero sobre todo en el Antiguo Testamento podemos encontrar muy claro el concepto de maldición. Pero no quiero alargarme con muchos pasajes bíblicos. No nos dé miedo, no nos dé susto decir lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, Jehová dijo, serás maldito en tu campo, maldito en la ciudad, maldito el fruto de tu vientre, maldita la cría de tus vacas, lo dice Dios. Si Dios le dijo a la serpiente, maldita serás, pues lo dijo Dios. Si Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa, lo dijo Dios. Y lo segundo es que la intención de Dios no es maldecir, y eso que quede claro. Aunque la bendición y la maldición viene de Jehová Dios, Él no quiere maldecirnos por chiste, por recocha, porque sí, porque se le ocurre. Él envía su maldición a causa de la desobediencia. Entonces, mis amados y preciosos, ¿cómo recaen estas maldiciones sobre nuestros hijos? Si son maldiciones generacionales, si son maldiciones que se heredan. Éxodo 20, versículos 4 al 6 dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, anote eso, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El contexto de ese pasaje es los 10 mandamientos, Dios dándole los 10 mandamientos a Moisés y también a los israelitas. Pero queda algo aquí claro, dice que yo soy el Dios que visita la maldad, el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras versiones dice hasta los bisnietos, por causa de la desobediencia, dice, de los que me aborrecen. Nuevamente queda claro el concepto. Si estas maldiciones recaen sobre los hijos, sobre los nietos y los bisnietos, es a causa de la desobediencia, de aborrecer a Dios, de no seguir sus caminos. Ahora, luego dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí ya podemos darnos cuenta de eso. Las maldiciones recaen sobre los hijos con el mismo modo. El autor de las maldiciones dice acá que es Dios, pero no porque Él se complazca en enviar maldiciones, repito, sino que vienen como consecuencia de la desobediencia. Pero ahora no solo sobrecaen esas maldiciones sobre los desobedientes, sino sobre sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Sin embargo, este pasaje nos da un giro de esperanza en el versículo 6. El versículo 6 de de Éxodo 20 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Casi que podemos decir que aquí se aplica la ley de la causalidad. Diga conmigo, causalidad. La ley de la causa y del efecto. Es decir, toda acción tiene su reacción. Si el papá se porta bien, la bendición de Dios está con él. Hará bendición y guardará a los millares de los que le aman y guardan su palabra, sus mandatos. Pero si el papá se comporta mal, vendrá la maldición como consecuencia de su desobediencia. Eso es natural y normal. Hasta nosotros como padres lo aplicamos. Si tu hijo pierde el año escolar, si tu hijo se vuelve un completo vago en casa y tan solo es un niño, tú no lo vas a premiar en diciembre. A final de año tú no le vas a decir, ven, te compro el celular. Tú lo vas a castigar. Pero si tu hijo se porta bien, pasa bien el año y hasta con honores, tú le bendices con lo que Dios te permite bendecirle. Iglesia, hermanos, amigos, Dios es un Dios justo. Diga conmigo, Dios es justo. Dios le da bien al que bien y mal al que mal. Él no tiene términos medios. Él no es a medias tintas. Él aborrece la tibieza, lo dice la palabra del Señor. Él aborrece los términos medios. Por eso Él, si bien, bien y si mal, mal. Ahora, iglesia, como todos sabemos, que podemos nosotros decir que aquí la persona debía comportarse bien para recibir bendición. ¿Y cuántos de los que estamos escuchando este mensaje nos comportamos bien? ¿Cuántos nos esforzamos cada mañana en comportarnos bien? Vamos, no le dé miedo decir yo me esfuerzo, yo lo intento. Cada mañana, cada día queremos ser una mejor versión del día anterior. Mejores padres o mejores hijos, mejores abuelos, mejores empleados o mejores jefes, mejores cristianos, mejores vecinos, mejores personas. Pero nosotros muchas veces fracasamos en el intento. Y eso debemos ser completamente sinceros a esta hora. La gente de la época, la gente del Antiguo Testamento, la gente de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, todos ellos de los que hemos mencionado acá que recayeron sobre ellos estos mandamientos de bendición y maldición, a ellos también les iba a costar obedecer hasta la última jota y tilde de la ley. Tenían que cumplir al pie de la letra para no ser malditos. Debían hacerlo porque cabe precisar que para vivir bajo la bendición en el Antiguo Testamento se debía cumplir cada jota y tilde de la ley. De lo contrario, estaba condenado a maldición. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando tú lees antes de Cristo cómo eran las cosas, empiezas a decir qué fuerte era vivir de esa manera, porque para ser bendecidos, para que las cosechas fueran bendecidas, para que hubiera sol cuando debía haber sol, lluvia cuando debía haber lluvia, para que hubiera fertilidad en los animales, en los campos y hasta en las mismas señoras, esposas, para que sintieran que todo les iba bien y que había bendición y que no había una fuerza maligna sobre ellos, debían comportarse bien
en cada palabra de la ley, no solamente en los 10 mandamientos. Cuando tú lees los 10 mandamientos, ellos encierran una cantidad de leyes que se discriminan paso por paso. Leyes muy estrictas cuando tú lees sobre todo Levítico. La Biblia menciona y los eruditos mencionan que son más o menos 613 normas, las leyes que Dios le dio a Moisés o las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en esa época mosaica, por así decirlo. Y cada una de ellas debía ser cumplida al pie de la letra. Ustedes y yo sabemos que es difícil que el ser humano todos los días se porte tan bien que no se escache nunca en ninguna de esas leyes, que no tenga un mal pensamiento algún día, que no dijera una mala palabra algún día, que no se le saliera una mentira algún día, que no sintiera rencor algún día, que no sintiera quizás deseo de venganza algún día, porque el ser humano va a tener esa inclinación a fallar. Entonces era difícil para la gente de la época. Por eso empezaron a hacer ellos y a cumplir cada cosa de la ley. Cosas como cuáles, mis amados, como cumplir con los sacrificios, los holocaustos y cada una de las ofrendas que presentaban ante el sacerdote para sentirse perdonados de sus pecados. Entonces, según la posición económica, traían o bueyes, vacas, luego venían quizás cabras, ovejas y luego venían quizás palomas para los menos favorecidos, porque sabían que a través de un animalito de estos, la ley decía que del derramamiento de la sangre de este animalito podían ser redimidos, o cubiertos sus pecados. Entonces la gente del Antiguo Testamento, para no recibir maldición y vivían preocupados y asustados para que les fuera bien, como aquellas personas que hoy en día son supersticiosas y quieren echar el número al chance y poner la matica de sábila y cargar la herradura y cargar algo de la buena suerte. Ellos querían seguir a Dios y hacer sus protocolos y sus leyes y sus sacrificios, pero de una manera asustada, quizás por cumplir. Otros, los más ricos, porque tenían, como decía, yo peco, rezo y empato. Yo me porto mal, yo hago lo que quiera, me meto con la mujer del vecino, le quito las cosas, soy un abusivo, pero ya sé que yo como tengo voy a ofrecer no un buey, sino 2 bueyes en sacrificio, porque así es que los pago. Pero como Jehová Dios conoce el corazón del hombre y no mira lo que está por fuera únicamente, pues es ahí donde entró Cristo Jesús. Diga conmigo, gracias Señor Jesucristo. Hay que agradecerle al Señor Jesucristo que entró en escena, que fue obediente y por amor al Padre y por amor a la humanidad vino, porque a través de él fue que la ley del pecado y de la maldición se quitó de los hombres. Porque el que vivía bajo la ley de guardar cada mandato era como si viviera bajo maldición. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Exactamente en Gálatas capítulo 3 versículos del 10 al 14 el apóstol Pablo escribe esto. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, porque me encantó la forma como lo dice. Quienes ponen su confianza, en la ley están bajo maldición. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Y recuerden, ¿quién envía la bendición y la maldición? Muy bien, Jehová Dios. Entonces, quien pone su confianza en cumplir los protocolos, pero su corazón está lejos de Dios, en poner el sacrificio, pero siguen siendo malos y perversos adentro, con ganas de matar a todo el mundo y de pecar y de fallar y de adulterar con la mujer del prójimo, pero por fuera cumplen con un protocolo de la ley, están bajo maldición. Espero que nos estemos haciendo entender a esta hora, porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente de todo lo que está escrito en el libro de la ley. Maldito aquel que no cumple absolutamente con la J, con la tilde y con el punto que está en la ley del Señor. Debía cumplirla al pie de la letra. Cualquiera que fallara le traería maldición. Versículo 11. Por tanto está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Si usted quiere vivir bajo la ley, tiene que cumplirla completica y vivirá por ella. Ahora dice también la palabra, Cristo nos rescató de la maldición. Ojo a esto, Cristo nos rescató de la maldición. Diga conmigo, gracias Señor Jesucristo. Él nos rescató de la maldición, de esa ley bajo maldición en la que se encontraba la humanidad, y por ende nosotros se hizo maldición por nuestra causa. Él se hizo maldito por nosotros, porque la Escritura dice, maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Esto sucedió para que la bendición de Dios
prometió a Abraham, nos alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Diga conmigo otra vez: gracias, Señor Jesucristo. Miren ustedes qué maravilla, porque usted y yo no somos judíos. No sé si alguien esté viendo esta grabación y diga: bueno, yo sí soy judío, yo soy pueblo hebreo, yo soy de ascendencia israelita. Pero los que no, los que somos latinos, europeos, los que vivimos en países diferentes, no tenemos sangre ni linaje israelita, fuimos también salvados de la ley y de la maldición a través de Cristo Jesús. Entonces las promesas que recayeron sobre Abraham de bendición, también por fe en Jesucristo, recaen sobre nosotros. Ahora el Padre de los cielos, con el que estábamos nosotros peleados, vinimos a ser reconciliados con Él. Y ese Padre que iba a maldecirnos, porque ¿qué nos maldice? Muy bien, sí, no nos dé miedo decirlo. El Padre de los cielos es el que bendice y maldice. Y Él estaba dispuesto a hacerlo porque estábamos lejos de Él, porque vivíamos bajo pecado, vivíamos en una vida lejos del Señor. Por eso Cristo vino y nos reconcilió con el Padre. Entonces las maldiciones que traía el Padre sobre nosotros las quita completamente, porque Cristo murió, pero también Cristo resucitó al tercer día, pero también Cristo ascendió a los cielos, Hechos capítulo 1, pero también Cristo se sentó a la diestra del Padre y hay un solo mediador entre el Padre y los hombres, Jesucristo hombre. Él está allí intercediendo y recordándole al Padre: ninguna maldición sobre Él, porque Él recibió mi llamado, Él me recibió a mí como Señor y Salvador, Él me ha reconocido como el Hijo tuyo, papá. Y entonces ahí se cortó toda maldición generacional. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? ¿Cuántos dicen: gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu de Dios? Mis amados, ahora llegamos a una parte muy importante de la prédica. Ya nos queda clarísimo que las maldiciones generacionales en Cristo Jesús se cortaron para los que creen en Él. Y aquí quiero hacer hincapié, quiero ser incisivo, quiero hacer una remarcación importantísima, única y exclusivamente sobre los que aceptan el señorío de Cristo y los reconocen como el Hijo de Dios. A esas personas se les es cortada toda maldición generacional. Si tú has sido redimido por Cristo Jesús, se ha cortado la maldición que era sobre ti. Ahora esto cambia total y radicalmente el tema de las maldiciones generacionales. Iglesia, entonces, preciosa y maravillosa de Dios, porque la carga que teníamos que cumplir sobre la ley, que cumplirla hasta la última jota y hasta la última tilde, si no vendrían sobre nosotros maldiciones, Cristo se las llevó en la cruz. O sea que el día que conociste a Cristo, te rescató de la ley de la maldición y en Cristo se cortó toda maldición. No todos son maldiciones generacionales, iglesia. Entonces no todo debería llamársele maldición generacional. Para nosotros los cristianos, sobre todo, no debería llamársele a todo maldición generacional. ¿Saben qué pienso cuando la gente cristiana como usted y como yo, que hemos conocido de Dios, seguimos llamando maldición generacional lo que sucede con nuestros hijos? A eso yo le llamo que quizás es una salida fácil. Es una manera de desmarcarse de toda responsabilidad y apuntar para otro lado y señalar responsabilidades a otros y no a uno como papá, como abuelo, como adulto que tiene toda una generación por delante. Entonces decimos que si el hijo está mal y si le va mal es porque tiene alguna maldición generacional. ¿Y quién te dijo eso? Si en la Biblia acabamos de darnos cuenta que en Cristo Jesús se acabaron las maldiciones generacionales para los que estamos en Él. ¿Por qué entonces nos desmarcamos de nuestra responsabilidad más bien como padres y abuelos y adultos? Y decimos más bien: ¿qué está sucediendo con nosotros? Porque a partir de mí se cortó toda maldición. Es decir, a partir de Cristo en mí, desde que yo conocí a Él, se cortó toda maldición. Más bien empecemos a revisar qué es lo que está llevando a nuestros hijos a la perdición. Menos mal que me di cuenta en que... Más bien empecemos a revisar qué es lo que hacemos nosotros mal o qué hemos dejado de hacer para que nuestros hijos estén como estén. Iglesia preciosa de Dios, amigos, hermanos, familia, tú eres un hijo de Dios, reconciliado con el Padre por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ya fue cortada toda maldición generacional de aquel que podía enviarla. Ya se quitó, ya el Padre no nos quiere maldecir ni nos va a maldecir gracias a su Hijo Jesucristo. Entonces, iglesia, dejemos de creer que las maldiciones generacionales son palabras o hechizos que lanzaron contra nuestros hijos.
O que por solo el hecho de que los padres fueron homosexuales, borrachos, drogadictos o ladrones, los hijos también serán lo mismo. No, iglesia, no, señores. Los hijos son homosexuales, borrachos, drogadictos o ladrones por falta de amor, de compañía, por el mal ejemplo de los padres, por el desacompañamiento de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que estamos en Cristo Jesús, esto que estoy hablando, lo estoy hablando para la gente que ha conocido del Señor. Para nosotros no debe aplicar eso de que son así y asado, porque un tío, porque mi abuelo, porque mi tatarabuelo. No, es que en Cristo Jesús ya se rompió eso. Esos hijos están borrachos, homosexuales, drogadictos, ladrones, vagos y etcétera, porque algo no estamos haciendo bien nosotros que recibimos el señorío de Cristo, y ahí tienes que decir amén aunque te cueste. Porque a partir de ahí nuestra casa y nosotros deberían ser salvos, porque el testimonio de nosotros que Cristo habita en nuestra vida debería, por ende, salvar a los de la casa, salvar a nuestra familia. Iglesia, no son todo maldiciones. Las maldiciones generacionales son resultado de nuestros malos tratos y nuestro mal ejemplo. Les voy a poner a ustedes ahí un ejemplo con el rey David. Ustedes ya conocen la historia del rey David y Urías Eteo. Un hombre súper, vamos a decirlo así, correcto. La Biblia no nos menciona la biografía de Urías, pero los que hemos leído la vida de Urías Eteo, con lo que sucedió con David, nos damos cuenta que era un hombre leal. Porque aun cuando el rey mismo lo hizo venir para que comiera con él, o para que descansara en su casa, o para que se embriagara con él y se acostara con su mujer, para que el hijo que David le había hecho a su mujer, porque David se metió con la mujer de Urías, con Betsabé, con todo y eso Urías se comportó correctamente y dijo: yo no me iré a mi casa cuando sé que el pueblo está en guerra y que la casa del rey está en peligro. Era un hombre recto y correcto, pero David fue el asesino intelectual, no sé si eso se le llama concierto para delinquir, pero fue el asesino intelectual de Urías hitita o Urías eteo. Él embarazó a su mujer Betsabé mientras Urías le defendía el reino a David. Mientras Urías peleaba por su pueblo y por su nación, David se le acostó con la mujer, con Betsabé, y la embarazó. Y ahora David, no obstante con eso, le mandó por el mismo puño y mano de Urías eteo una carta al capitán del ejército. Y esta carta decía más o menos así: vayan a lo recio de la batalla, acérquense a la muralla, y cuando Urías eteo también esté allí al frente, déjenlo solo, apártense de él para que muera, para que lo maten. Y Urías quizás pensaba en el corazón de él que era un privilegio que el rey David había mandado una carta por medio de su mano, pero Urías desconocía el contenido de esa carta. Casi que Urías fue su propio verdugo inocentemente. Sí lo hizo David. Imagínense todo lo que tuvo que cavilar David en su mente y su corazón. Y estamos hablando del gran rey David de Israel, del cual hace parte el linaje de Jesús, el Salvador del mundo. Sí, el dulce cantor de Israel, David. Sí, el hombre conforme al corazón de Dios, David. Sí, el que mató a un gigante llamado Goliat. Sí, David. Del que la gente gritaba: Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Sí, este hombre que era un hombre especial, pero también era un hombre, era un ser humano, como usted y como yo, sujeto a la ley, y la ley era maldición, porque la ley la podía cumplir externamente. ¿Cómo? Tapando el error del embarazo de esa mujer, matando a Urías y quedando bien con todo el mundo. Por fuera cumpliendo la ley, pero por dentro pudriéndose en pecado. Por eso la palabra dice que cuando Jesús vino, llamó a los hombres de la época hipócritas, sepulcros blanqueados, tumbas que por fuera son bien decoradas y adornadas, pero en el fondo de esa tumba hay podredumbre, hay un cuerpo que se está dañando, y eso es lo que sucede en el corazón del hombre. E incluso David, incluso yo, incluso el Papa, incluso la persona más santa, incluso tu mamá, que tú la veneras y la colocas allá arriba y casi que la beatificas, todos somos malos o hemos sido malos en algún momento. Por eso llegó Cristo, y por eso di conmigo otra vez: gracias, Señor Jesucristo. Si se dan cuenta ustedes la grandeza de la cruz, si se dan cuenta de lo que Cristo hizo, si se dan cuenta lo grande y lo glorioso de Cristo y de la obra redentora. Teníamos una carga difícil de llevar y Él la llevó todita en el madero. Se hizo maldito por nosotros para entregarnos bendición. Mis amados, este fue el fin de Urías eteo. Ahora, eso no queda ahí. Todos sabemos que el profeta Natán vino y lo amonestó y le dijo algo así como: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa.
Segundo libro de Samuel, perdón, segundo de Samuel 12 del 10 al 11. ¿Quién es el único que puede bendecir? Muy bien, Dios. ¿Y quién es el que maldice? Dios también. Y lo mandó a maldecir a través de Natán. Ahora la espada no se apartará de tu casa. ¿Por qué? ¿Pero por qué vino la maldición? Porque David desobedeció. ¿Sí se dan cuenta que se cumple la regla? ¿Sí se dan cuenta que se cumple lo que decía desde el Génesis, lo que sucedió con la serpiente y Adán y la tierra? Ahí venía la maldición sobre David, pero también se cumplen las maldiciones generacionales. Ahora recaen estas maldiciones sobre sus hijos, sobre su casa. De hecho, el hijo que tuvo con Betsabé, porque finalmente Urías muere y él aplaude y cree que queda bien, pero cuando Natán viene, el profeta de parte de Dios, y lo amonesta, apenas sale Natán de ahí, el niño estaba enfermo. El bebé que le nació de Betsabé, pues poco tiempo después de la amonestación de Natán, cuando tienen que nacer los bebés 9 meses después, este niño nació pero venía enfermo. David ayunó, David, mejor dicho, no se tocó trompeta, no se hizo música como siempre se hace para el rey. David se entregó completamente, pero completamente, al querer que ese pequeño viviera, al querer que ese pequeño tuviera vida, porque era su hijo. ¿Y cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos dicen amén? Amamos a nuestros hijos y él quería que viviera, pero ya había lanzado Dios la maldición sobre su casa. Este bebé muere a los pocos días de nacido. Y empezó a cumplirse esta maldición que cayó sobre él a causa de su desobediencia. Tanto así que conocemos el comportamiento quizás de David, recayó sobre su hijo Abnón. Su hijo Abnón que acechaba a su propia hermana Tamar. Es decir, un hijo de David estaba enamorado y acechando a una hija de David. Estaba completamente perdido, su cabeza estaba retorcida. ¿Cómo así que quería acostarse? Porque más que enamorado, yo sé que quería la parte física y carnal. Acostarse con su propia hermana. David lo desconocía. David no sabía que al interior de su familia le había salido un hijo incestuoso. Este la acechó tanto y la acosó tanto y ella no quería. Obviamente Tamar guardaba sus principios y sus valores porque era su hermano. Sin embargo, este hombre, Abnón, hijo de David, se hizo el enfermo. Se hizo el enfermo por consejo de uno de sus amigotes. Uno de sus amigotes le dijo, pues hágase el enfermo y cuando venga el rey a verlo, enfermo casi que de muerte, el rey vendrá a verlo a usted. Y usted va a decir, necesito que alguien me cuide, mándeme a mi hermana Tamar. Efectivamente, eso hizo Abnón. Se hizo el enfermo, el rey tuvo que venir a visitarle porque aparentemente estaba muy delicado de salud y le dijo, por favor, padre, envíame a mi hermana Tamar para que me cuide. No sabía David lo que le estaba pidiendo y David concede ese deseo. Le envía a Tamar sin saber que le estaba enviando las mismas fauces del lobo a esta jovencita. Ella se rehúsa, ella quiere retener a su hermano, pero la Biblia dice que él se llega a ella, que se acuesta a ella, que mancilla la dignidad de su propia hermana. Esto lo hace él. Sin embargo, esto llegó a oídos de otro hijo de David, llamado Absalón. Y este se levantó y persiguió a su hermano Abnón y vengó a su hermana matando a su hermano también. Todo esto acontecía en el seno del hogar del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, como consecuencia de su maldad, de su pecado. La maldición recayó sobre sus hijos. Ya todos conocemos la historia que luego le había nacido Salomón. Salomón se vuelve rey, pero de ahí en adelante la espada nunca se apartó del reino. Ya sabemos que el reino se dividió. Ya sabemos que hubo espada, muerte y de todo. Ya sabemos que hubo toda una descendencia de David, desafortunadamente, que nunca jamás volvieron a hacer lo bueno delante de Dios, excepto obviamente cuando llega Cristo Jesús, que es de ese mismo linaje y lo cambia absolutamente todo. Iglesia preciosa de Dios, tú y yo debemos tener súper claro que por eso vino Cristo y rompió la maldición que lanzó contra el mismo rey David. Por eso vino Cristo y rompió con toda maldición que iban a recibir los hijos por causa de sus padres, a causa de sus padres. Quizás, no lo dice la Biblia, pero quizás Abnón se le hizo fácil acostarse con su hermana porque él se enteró, quizás se enteró cómo empezó ese hogar, cómo empezó esa familia con un asesinato. Quien ve a mi papá David, tanto que ora, tanto que busca el Padre Celestial, y mire cómo empezó la familia, matando al esposo de nuestra mamá. ¿Y cómo era Urías? Era un buen hombre. ¿Por qué lo mató? No, porque sencillamente quería acostarse con ella. Ahora yo, Abnón,
¿No me puedo acostar con mi hermana también? Muchas veces las maldiciones generacionales no son solamente por cargas espirituales y ya. Recuerda, vienen como consecuencia de nuestro mal testimonio, de nuestra desobediencia. Nuestros hijos muchas veces usted los ve calladitos, los ve en silencio, los ve por ahí, pero a medida que van creciendo, ellos van entendiendo por qué mi papá es uno en la iglesia y otro en la casa, por qué mi mamá es una en la iglesia y otra en la casa, porque hay tanta sonrisa y buen trato para los de afuera, pero para los de adentro solamente son groserías y patadas. ¿Por qué con la misma boca que alaban a Dios y las manos que levantan para adorarle y exaltarle en los cultos, reuniones, en sus momentos de oración? Porque son las mismas manos que se levantan para pecar, para golpearnos, para señalarnos, y la misma boca con la que alaban a Dios es la misma boca con la que maldicen al hombre, es la misma boca con la que nos desean cosas malas, es la misma boca con la que dicen vulgaridades y groserías. Es nuestro mal ejemplo, es lo que va a acarrear maldición sobre ellos. Deja de desmarcarte con la fácil. Es que él es así porque mi nono, mi abuelo y mi bisabuelo fue así. No, señora, si tú ya conoces de Jesús, no, señor, si tú ya conoces de Cristo, la maldición que venía sobre ti y sobre los tuyos fue cortada en él. Hasta la tercera y cuarta generación de los que le reciben. Ya en la quinta generación, yo supongo, si es la regla ahí que el Señor ha puesto, también tendrán que conocer de Jesús y de ahí en adelante seguir llevando la bendición a sus generaciones futuras. Pero en Cristo Jesús toda maldición fue quitada sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Ahora, ¿qué te corresponde a ti? Ser testimonio y bendición. Ahora, ¿qué te corresponde a ti? Ser una persona que se comporta bien delante de los demás. Yo aquí me voy a sincerar un poquitico nomás. Los que me conocen, y ustedes iglesia me conocen, yo me muevo en las redes sociales. Conozco alguito, no es mi mundo, no es en lo que yo me la pase siempre, pero conozco cosas de las redes sociales porque trabajo allí. Bendecimos para la gloria de Dios con mi familia, mucha gente, gracias a Dios, en muchas partes del mundo, a través de nuestro proyecto llamado Cristo al Comando. Si no lo conoces, de hecho te invito a que lo conozcas. Cristo al Comando, encuéntralo sobre todo en YouTube y en todas las redes sociales, llevando la palabra de diferentes maneras a diferentes personas y a muchos lugares. Y por eso conozco algo de redes sociales. Y hay algo a mí que me inquieta y me causa cierta molestia. Y es ver cuántas personas espiritufláuticas todo lo resuelven diciendo es que el demonio, es que el diablo y es que las maldiciones generacionales. Entonces, hermano y hermana, usted lo que debe hacer es regañarlos a todos en la casa, darle chamizo, darle fuete y levantarse a las 12 de la noche porque tiene que ser a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana porque es que esa es la hora en que se mueven los espíritus. Y agarrar ramo y agarrar velas y agarrar telas y agarrar cosas no sé qué colores y hágalo de tal manera y de esa manera usted pronuncia y el enemigo se va de su casa, pero al día siguiente siga siendo la misma persona odiosa, mal hablada, con rencor en su corazón, chismosa como ninguna otra, adúltero en su corazón como ningún otro, bien encorbatado pero adulterando con todas en su corazón. Eso a mí me incomoda que todo lo volvamos espíritus y maldiciones generacionales cuando sabemos que para los hijos de Dios existen los espíritus, los demonios y el enemigo acechándolos. Amén. Claro que sí, la palabra lo dice y no lo desconocemos. Pero tampoco desconocemos que es nuestra vida viviendo la palabra la que va a echar fuera a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? La que va a echar fuera al enemigo de nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Si tú rodeas a tu casa, a tu familia de amor, si tú rodeas a tus hijos y a tu familia de amor, el enemigo no va a poder entrar, porque el amor es Jesús, el amor es Dios, y el amor te va a llevar a no adulterar, a no chismosear, a no emborracharte, a no drogarte, a no acostarte con tu amigo y en el caso de las mujeres con su amiga, a no cometer ningún tipo de pecado, porque el amor de Dios habita en ti. Entonces, por favor, a partir de ahora, mis hermanos, si van a hablar de maldiciones generacionales, van a recaer, sí, hasta la tercera y cuarta generación sobre aquellos que no conocen a Jesús. Ellos deben conocer a Jesús para que eso se corte. Pero tú y yo, que conocemos el amor de Jesús, lo leíamos ahorita en Gálatas, que Él hará misericordia a millares de los que le aman. En Éxodo 20, versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú estás en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús,
es que tú recibes la bendición del Padre. A partir de ahora, iglesia preciosa, hermanos y amigos, recibe la bendición de Dios. Si alguien lanza injurias, si eres cristiano, repito, hijo de Dios, lanza injurias contra ti. Si dice, no, es que estoy utilizando, no sé, polvo de muerto, ancas de rana, pelos de gato, contra tu vida, contra tu negocio, contra tu salud, contra tus hijos, en el nombre de Jesús, di, eso no tiene cabida en mí, porque Cristo Jesús me guardó, me libró de toda maldad, de toda maldición, no tiene arte ni parte conmigo. En el nombre de Jesús, tus hijos no son malditos, tu hogar no es maldito. Solamente vive una vida conforme Dios manda, de bendición, de amor para con los tuyos, de amor para con tus hijos. Mis amados, para finalizar vamos a hacer una oración. Les invito que ahí donde están puedan cerrar sus ojitos y podamos juntos orar por nuestro hogar, por nuestra familia, por los nuestros. Señor Dios eterno y Padre todopoderoso, a esta hora nos disponemos para orar, para clamar, para pedirte a ti, Señor, que seas tú, Señor, en medio de nuestros hogares, de nuestras vidas, Señor. Hoy entendemos que toda la ira tuya que venía contra nosotros, sobre nuestros hijos, nietos y bisnietos, Señor, fue cortada, fue retenida y fue quitada a través de la sangre de Cristo Jesús. Él nos reconcilió contigo, mi Padre hermoso. Él nos reconcilió y hizo un puente de salvación para nosotros y nuestros hijos, Señor. Ahora, Señor, creemos que ningún arma forjada prosperará. Ahora creemos que si el enemigo viene por un camino, por 7 sale huyendo. Ahora creemos que toda hechicería, brujería, satanismo y obra diabólica que se mueve en el mundo espiritual, que venga contra nosotros, no tiene cabida ni arte ni parte, porque Cristo Jesús ya venció todo eso y lo puso debajo de sus pies, Señor. Por eso, por fe en Cristo, Señor, es que no hay maldición, sino bendición en nuestros hogares y en nuestros hijos, Señor. Ahora también te pedimos a nosotros mismos sabiduría, inteligencia y mucho amor para darle a nuestra familia. Buen ejemplo, un testimonio de verdaderos cristianos, que nuestros hijos, al vernos a nosotros, en lugar de desalentarse y desanimarse de seguir a Cristo y decir, ¿para qué quiero seguir esa religión si miren cómo son? Que nos vean a nosotros y digan, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Sus consejos valen oro. Si hay alguien que sabe aconsejar, son ellos, porque lo veo en sus vidas, porque veo el reflejo día a día en la casa, en su comportamiento, en su trato entre ellos, en su trato para conmigo, porque noto el amor, porque es un amor no fingido, porque noto la paz que tienen, es una paz no fingida. Yo quiero seguir y servir a ese Dios al que ellos siguen y sirven, y entonces, Padre de los cielos, veremos bendiciones y bendiciones generacionales sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y bisnietos, Señor, y todas las generaciones futuras, Señor. Hoy lo oramos de esta manera y lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, portadores de su presencia en Ciudad Valencia. Dios bendiga a la pastora Sarita, Dios bendiga a los líderes, Dios bendiga a los niños, Dios bendiga a todos los ministerios, equipos de trabajo de esta hermosa iglesia. Se les ama, un abrazo fraternal, y que podamos decir nosotros, mi casa y yo servimos a Jehová. Nuestra vida está en bendición, y no hablamos de maldiciones generacionales, hablamos de bendiciones generacionales en Cristo Jesús. Amén y amén.